Pedro Gonzalo Chávarri. Pero hay otro flanco que quiero conversarlo con mi invitado, que tengo el gusto de presentar, el congresista de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta. ¿Cómo estás, Gilbert? Muy buenas noches. Por estar aquí. Un placer. El tema es el proyecto presentado por el presidente, por el gobierno, para reorganizar y declarar en emergencia el Ministerio Público. Mi pregunta es, teniendo en cuenta el contexto en el que se presenta este proyecto, no estaba Vela, no estaba Pérez, estaba Chávarri aparentemente empoderado con estos dos fiscales, Peláez y Almanza, o Páucar y Almanza, que finalmente lo abandonaron, queda solo. Es decir, no es el mismo contexto, ¿no?, de emergencia, además con la cuestión de confianza ahí al lado, si es que no se apuran y no aprueban este proyecto rápidamente, al contexto de hoy. ¿Crees que las cosas han cambiado para la discusión de este proyecto, para retirar la cuestión de confianza? Creo que efectivamente planteas bien el contexto en el que se presenta este proyecto de ley. Es decir, había una necesidad de efectuar una intervención de manera inmediata frente a una circunstancia objetiva. El señor Chávarri acababa de destituir, sacar en buena cuenta del cargo por no renovación de contratos al señor Rafael Vela y al señor José Domingo Pérez, y esto suponía pues un golpe mortal, como algunos calificaron, a la lucha contra la corrupción en el país. Frente a eso, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, no podía quedarse con los brazos cruzados, tenía que tomar algunas acciones legales y lo hace a través de este proyecto de ley. Ahora, habiéndose de alguna manera superado esta situación hipercrítica de la salida de Vela y de Pérez del Ministerio Público y haber sido repuestos en sus cargos, creo que hay que tomar un poquito de respiración, respirar un poquito profundamente y ver si es que este proyecto de ley es la idea más adecuada para esta nueva digamos, coyuntura del momento. ¿Se debe cambiar el proyecto? Yo lo que diría es, no hay que perder el sentido de oportunidad, no hay que perder el sentido de urgencia que está detrás de este proyecto, pero creo que hay que hacer algunas variantes, ¿no? Para lograr más o menos el mismo objetivo. Miren, a ver, yo diría lo siguiente, lo que está claramente demostrado es que el Ministerio Público vive una profunda crisis que no se resuelve solo con la salida del señor Chávarri, pero la salida del señor Chávarri es el primer paso ineludible que se tiene que dar para que esta reforma prospere. No va a haber una reforma del Ministerio Público, del sistema de justicia, mientras el señor Chávarri siga sentado en el cargo. Yo espero que hoy día, que dicen que ha estado en su oficina, haya estado redactando su carta de renuncia, no otra cosa, en primer lugar. Pero ¿qué cosa es lo que podemos hacer para mejorar o ajustar el proyecto al Ejecutivo? Yo estoy presentando un proyecto que vira un poquito hacia la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público. Y, por ejemplo, dos ideas nada más. Pero a ver, para que quede claro nomás, este proyecto para modificar la ley orgánica del Ministerio Público, ¿debe sustituir al proyecto del gobierno? Se complementan. Se complementan en el debate que tiene que haber o a nivel del Pleno o a nivel de las comisiones. De hecho, mañana estamos citados en la Comisión de Constitución en la tarde. Entonces ahí puede ya comenzar a trabajarse un texto sustitutorio. Para que quede claro nomás, ¿estás de acuerdo en todos sus extremos con el proyecto presentado por el presidente o tienes algunas diferencias? Yo creo que ese proyecto estaba, digamos, ese proyecto no tenía otra alternativa en el momento, en la coyuntura que tú planteaste hace un instante. Es decir, había que tomar una medida de fuerza extrema para lograr la reposición de los fiscales que estaban siendo separados de manera ilegal. Muy bien, hoy ya no tenemos esa coyuntura, por lo tanto podemos darnos las condiciones para poder entrar a un cambio distinto. ¿Dar marcha atrás? Ligeramente, pero ¿en qué consiste mi propuesta? Modificar la ley orgánica del Ministerio Público, ampliar, por ejemplo, el número de fiscales supremos, que hoy son 5, ampliar el número, pueden ser 10 o 12. 10 o 12 fiscales supremos. Eso te da más margen para tomar decisiones. De hecho, ya el señor Chávarri o el que fuese ya no tendría una mayoría. Hay que revisar las competencias de los fiscales supremos, pero una cosa que es fundamental: hay que eliminar progresivamente la provisionalidad que existe en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. ¿Qué cosa es la provisionalidad? Que los fiscales supremos agarran y nombran a dedo a los fiscales
¿no es cierto?, incluso a fiscales supremos, provisionalmente el mismo Poder Judicial. Y eso se presta un montón. Y eso se presta al manejo político, oscuros, al manejo político, exacto. porque tú pones a fiscal, a dedo, a un juez o a un fiscal que va a ver determinado tipo de casos y por lo tanto ya ahí nada más ya no tienes una justicia imparcial. Ya, entonces, para que quede claro, el proyecto presentado por el presidente... Hay que ajustarlo. Hay que ajustarlo. Hay que ajustarlo. Con el proyecto que estás presentando tú. Con el proyecto y con los distintos proyectos que pueden presentar los congresistas. Yo no me voy a poner como el único que pueda tener una idea al respecto, pero yo creo que tiene que ser mejorado. ¿Para qué? Porque esto es fundamental. Diversos especialistas critican, dicen, creo que con justo derecho, como especialistas constitucionalistas que son, que el proyecto presentado por el Ejecutivo puede tener visos de inconstitucionalidad porque afectaría la autonomía del Ministerio Público. Bueno, hay que evitar caer en eso. Es decir, yo sí creo que si es que el señor Chávarri no hubiera revertido su decisión sobre Pérez y Vela, mira, había que hacerlo, porque en esas condiciones lo que estaba demostrado es que no tienes alternativas y por lo tanto tenías que tener una medida extrema. No hay Consejo Nacional de Justicia, antes CNM, no tienes la acusación constitucional viable en el Congreso, el Ejecutivo tenía que tener una decisión y lo hizo. Y creo que eso hay que saber identificar. Entonces, para que le quede claro al público, has dicho que el proyecto original presentado por el gobierno merece ajustes. Se puede mejorar. Se puede mejorar, hay que ajustarlo. Así Uno. Dos, se acompaña de la propuesta que estás presentando para modificar la ley orgánica del Ministerio Público, que entre otras cosas puede aumentar el número de fiscales supremos y eliminar progresivamente la provisionalidad, ¿no es cierto? Y revisar algunas competencias de los fiscales supremos. De 10 a 12, entonces. Y una cosita más ahí mira, por ejemplo, una más. ¿Qué cosa es lo que gobierna el Ministerio Público? La Junta de Fiscales Supremos. No es el presidente, no es el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación es el coordinador jefe de esa Junta de Fiscales Supremos. Jefe, pero lo que hay que hacer es fortalecer más la Junta para que el fiscal supremo, en este caso el fiscal de la Nación, no sea pues una suerte de mandamás al que no se le pueda cuestionar decisiones de este tipo. Ya, entonces... Hay que hacer algunos ajustes. Ese ajuste. A ver, entonces... ¿Esto lo has conversado con el gobierno? Bueno, lo estoy trabajando con el equipo técnico de la bancada y con mi equipo no con personal. El Ejecutivo. Todavía, porque el equipo, mira, se ha presentado ayer la propuesta, hoy día nosotros estamos en plena elaboración del proyecto de ley y esperamos tenerlo terminado mañana. Si es que este proyecto, el presentado por el presidente en mesa de partes, recibido además por la señora Chihuán, se mantuviese tal como está, ¿para ti tendría visos de inconstitucionalidad, como se está diciendo? Yo creo que habiendo cambiado la coyuntura entre el momento en el que fue presentado el proyecto y lo que tenemos hoy, creo que no hay que cerrarnos en esa posibilidad. Yo estoy seguro que el proyecto no va a quedar en los términos de literalidad en el que ha sido presentado. Yo estoy seguro que va a ser cambiado. Pero por eso te digo, si se mantuviese como tal, si el gobierno dice, ¿no? Porque los críticos de Vizcarra dicen, no, él quiere que el Congreso se arrodille ante él y que apruebe el proyecto en todos sus extremos tal y como está. Mire, yo te digo una cosa con total sinceridad, creyendo que hay efectivamente aspectos cuestionables del proyecto. Si es que el señor Chávarri no hubiera hecho las modificaciones y no hubiera revertido su decisión, yo votaría por ese proyecto literalmente como está. Literalmente. O sea, si es que no hubiera habido el retroceso de Chávarri. ¿Por qué? Porque no hay más salida, no tenías otra salida más que tomar una medida extrema como esa. Habiendo cambiado la coyuntura, creo que nos da la oportunidad de poder hacer algunos ajustes. Una de las cosas sustanciales que dice el proyecto del gobierno es que se cesa en las funciones, ¿no? El cese inmediato de las funciones del fiscal de la Nación. ¿En eso estás de acuerdo? Yo creo que, mira, ¿qué es lo que ocurre? Por eso creo que se tiene que ver un poco con la esencia del proyecto y en la manera en la que se interviene a la Junta de Fiscales. Por eso yo insisto, si modificamos la ley orgánica y ampliamos esto, no hay necesidad de llegar en ese... O sea, ya no sería una ley para ti que declara en emergencia el Ministerio Público. Bueno, la ley, ¿qué cosa es lo que busca? Ley que declara en emergencia al Ministerio Público. Intervenir la ley orgánica del Ministerio Público. Mi propuesta es, vayamos a la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público. Tienes los mismos efectos, pero ya no tienes la necesidad de declararlo en emergencia. Ya. O sea, tienes otra salida legal. Probablemente es mucho de formuleo legal, sí, pero genera otra connotación y evitas una futura cuestionamiento a la ley que puedas aprobar. Entonces, la cuestión de confianza para ti está descartada de plano.
Bueno, tal como lo anunció el presidente. Es que el presidente, ojo, lo dijo, y yo coincidía con eso también. Había una necesidad de plantear una cuestión de confianza si es que el Parlamento, bajo esa coyuntura de ese momento, no aprobaba la ley a efectos de poder evitar que se consuma este atropello contra los fiscales Pérez y Vela. Esa coyuntura ya cambió. Por lo tanto, lo que ahora tenemos que hacer es, aprovechando la existencia de este proyecto del Ejecutivo, virarlo hacia un proyecto que permita intervenir en términos de reforma el Ministerio Público, pero sin caer en el tema de la emergencia como está escrito ahí. Ahora, ¿cuál es en este momento la correlación de fuerzas frente a esta urgencia o, en todo caso, esta reforma del Ministerio Público? Te pongo en contexto la pregunta. Keiko Fujimori se sumó a la iniciativa del presidente Vizcarra. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha convocado para el lunes a un pleno y allí parece que, bueno, el distanciamiento y la hondura es manifiesta con Fuerza Popular, porque Fuerza Popular incluso le pedía hacer junta de portavoces hoy día y él está de viaje, está fuera del país. ¿Cómo se va a dar esta correlación a partir de la posición de Keiko, que ya los halcones del fujimorismo y del aprismo le dicen que ha claudicado, frente a la posición de los voceros de Fuerza Popular que se resisten, digamos, a Yo me imagino la modificación tal y como está planteada? Yo me imagino que la mayoría de parlamentarios de Fuerza Popular van a hacer caso a la directiva de la señora Keiko Fujimori, que ha dicho que va a apoyar la reforma. Hay que tomarle la palabra, pero no solamente dejarlo en lo que ha señalado respecto a la ley de intervención al Ministerio Público. Creo que hay otro aspecto que es fundamental en esa misma línea y tiene que ver con la subcomisión de acusaciones constitucionales. Aquí hay algo más que una piedra en el zapato. La presencia del señor Chávarri es el gran factor de inestabilidad política e institucional del Ministerio Público. Hoy día hemos visto a varias fiscalías superiores en varias regiones del país, algunas diciendo que no van a acatar ninguna otra disposición planteada por el fiscal de la Nación y otras diciendo que se declaran en rebeldía o que tienen unas posiciones. O sea, está llevando a una situación de desmembramiento y de inestabilidad institucional del Ministerio Público. ¿Qué es lo que tiene que hacer el fujimorismo? No solamente poner un Twitter a través de la señora Keiko Fujimori, lo que tiene que hacer es permitir que la subcomisión de acusaciones constitucionales vea el caso del señor, Chávarri. Ahora, déjame que te diga una cosa más. De todas las cosas que yo he escuchado sobre el señor Chávarri, lo más grave es lo que hizo el día 31. O sea, lo que hizo el día 31 al cambiar a los fiscales, yo creo que ese caso sí es un caso particularmente delicado. ¿Por qué? Obstrucción a la justicia, en fin, una serie de, además de acusación constitucional, ¿no? Ahora, yo comentaba al inicio respecto al acuerdo con Odebrecht y un aparente futuro, de acuerdo a información confiable, que podría tener el acuerdo luego de lo que pasó con Chávarri y la restitución de Vela y Pérez, y que esto ya podría reconducirse. Tal como se ha anunciado el acuerdo, con los 610 millones de soles, con que Odebrecht pueda luego poder volver a licitar en el Perú, por lo menos en esos dos extremos, ¿estás de acuerdo? Mira, yo he sido miembro de la Comisión Lavallato y además tengo más o menos una idea de los acuerdos que se han suscrito en varios otros países, comenzando por Estados Unidos, luego Colombia, en el mismo Brasil. Yo ahí sí creo que haría una exhortación al Ministerio Público para que haga un esfuerzo para que la reparación civil sea mucho más sustanciosa que 650 millones de soles. 610. 610 o el equivalente a más o menos 182 millones de dólares. Eso, en comparación al resto de países, es una cifra bastante baja en relación al nivel de obra y de presencias que tiene. Odebrecht ha hecho obras en el Perú desde el tiempo de Alberto Fujimori, suman 12.500 millones de dólares. 12.500 millones de dólares. Pagar 182 millones de dólares frente a 12.500 significa que el mensaje que también le estamos dando a ciertas empresas corruptas es que en el Perú puedes venir a hacer un festín de negocios, corromper a medio mundo, luego te firmas un acuerdo de colaboración eficaz y aquí no pasó nada. Ese tampoco no es un buen mensaje. Por ejemplo, yo recuerdo que el ministro Eresi, que era de nuestra bancada en su oportunidad, planteó una negociación por 1.500 millones de dólares. Y eso estuvo manejando en su oportunidad la Procuraduría. Digamos, elemental, ¿no? ¿Qué es más importante para ti? ¿El monto
hay que saberlo o sopesar. la declaración. Es que yo entiendo que la información que va a dar la empresa Odebrecht es fundamental para hacer una profilaxis política en el Perú, eso sin lugar a duda. Pero también tienen que saber que también hay consecuencias económicas a los empresarios, no solamente tienen que saber que cuando incurren en un acto de corrupción, les vamos a golpear también en el bolsillo. Porque, claro, el acuerdo va a suponer que ningún funcionario de Odebrecht, ninguno, va a tener cárcel, ni va a tener ningún tipo de restricción de libertad. Ojo. Entonces, van a pagar, han hecho 12.500 millones de dólares en negocios, pagan 182 millones de reparación civil. Claro, lo valioso del acuerdo con Odebrecht está en señalar a qué políticos o con qué funcionarios... Y no es solo declaración. Probar, tienen que probarlo, ¿no es cierto? Es declaración más información en servidores. Todo eso te lo van a entregar. Bueno, esa es parte de la prueba, ¿no? Los dos servidores... Es declaración y evidencia. Tienen que demostrar que efectivamente estos dineros fueron pagados de determinada manera, bajo ciertas circunstancias y a personas específicas. No puede ser a tal así en genérico. Tienen que ser de manera específica. ¿Dónde le dio? ¿A quién le dio? ¿Cuánto le dio? Todo eso está en los servidores. Eso está en los servidores. Esperemos que si es que acaso no han habido también otro tipo de pagos o de favores, ¿no? Porque además el presidente Vizcarra, aquí en RPP Televisión, el 31 de diciembre, dijo que no le parecía que Odebrecht continuase licitando en el Perú. Bueno, eso es un deseo que probablemente tengamos todos los peruanos, pero en el momento en el que hay que... A ver, ese deseo pisa tierra en el momento que el fiscal se sienta con los funcionarios de Odebrecht y tienen que negociar, ¿no es cierto? Tira y afloje y al final sentarse y definir y firmar un acuerdo. Y apoyaremos el acuerdo, sin lugar a duda. Yo no creo que alguien cuestione el acuerdo, pero creo que hay que hacer una exhortación para que la empresa también sienta que corromper en el Perú no es un buen negocio. Te preguntaba esto porque no me quedó muy clara el descargo a la denuncia que el comercio hizo hace como 7 días aproximadamente sobre los aportes fantasmas a la campaña de Peruanos por el Cambio del año 2016. Hay un monto que supera los 160.000 soles, uno podría decir, 160.000 soles, pero aquí la cosa es que se detectó a ciudadanos, por lo menos 5 en esta investigación de Rosa Vallejos del Comercio, sí, que no habían aportado y que en la práctica tenían la misma modalidad de lo que se denunció a Fuerza Popular del famoso pitufeo. ¿En qué quedó esta Primero, situación? me permites además hacer algunas aclaraciones a partir de información que tengo. Primero, el partido desde el inicio ha dicho, aquí están mis cuentas abiertas, estamos en la avenida Arequipa 4500, si algún fiscal o alguien quiere ir a verificar y que se les alcance información, toda la información está completamente abierta, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros estamos haciendo una auditoría propia de todas las finanzas y de todos los ingresos y egresos del partido en el último tiempo, que no es tan fácil porque la información es enorme, es un periodo complicado, basado en mucho desorden, como suelen ser las campañas políticas en el Perú, pero se está haciendo una auditoría independiente. Segundo, estamos alcanzando toda la información a la OMPE y le estamos pidiendo información a la OMPE. Por ejemplo, se han conocido estas 5 personas, entonces le estamos preguntando a la OMPE, oiga, señores de la OMPE, díganos si hay 5 personas que habrían negado esta información y en todo caso quiénes son y sobre qué montos, porque una cosa es una fuente periodística y otra cosa es que la OMPE nos notifique al partido político y nos señale quiénes y bajo qué condiciones. Por ejemplo, de lo que me informó el personero legal, me señala que de las 5 personas, por lo menos he verificado que una de esas personas es falso que haya declarado que no ha generado algún tipo de aporte. 4. Y se está buscando la información, porque hay que conseguir la información de quiénes se trata exactamente y de qué tipo de aporte se trata. ¿Quién manejó el dinero? Porque tú eras jefe de campaña en la primera y esa es una buena cosa porque me permite aclarar. Los jefes de campaña no son los recaudadores de fondo de una campaña política. Ya, pero el sí recaudador que, por lo menos ver, oye, ¿cuánto tengo para hacer tal o cual no es cosa? Así. ¿No? Quien recoge los fondos de una campaña es el candidato presidencial y eso lo puedes preguntar a cualquier partido político. ¿El candidato? El candidato. ¿Por qué? Porque nadie
va a colaborar ni con un sol. Lo que estás diciendo si es que no lo hace, Kuczynski si no era lo el que hace. sabía sobre los fondos. Bueno, y el candidato presidencial arma un equipo, pues no es que él solito va y busca... No, claro, pero él debería, él es el que sabía sobre los fondos. Claro, él arma un equipo, los candidatos presidenciales arman un equipo de levantamiento de fondos y ese equipo busca los recursos para financiar la campaña. ¿Qué cosa hacen los jefes de campaña? Los jefes de campaña manejan la parte política de la campaña, la organización, la movilización, el despliegue de masas, la presencia de los candidatos en determinadas ciudades, a qué ciudad va, a qué ciudad no va, ese tipo de cosas. Pero en todo caso, lo que yo sí quiero transmitir a toda la ciudadanía, a la gente en general, que sepan que nuestro partido está absolutamente llana y abierta a cualquier tipo de investigación. Y si el Ministerio Público nos quiere investigar, va a encontrar en nuestro partido toda la colaboración y la predisposición. Nosotros no vamos a, ni vamos a blindar, ni vamos a crear zancadillas para que no se realice la investigación que tenga que hacerse. Porque esto del dinero no esclarecido a través de la modalidad de pitufeo, por un lado, se suma a la imputación de Barata de que a través de Susana de la Puente, la campaña de PPK del 2011, recibió $300.000. Estamos hablando de otra campaña. Claro, pero estamos hablando del mismo candidato. Sí, es verdad, claro. Pablo Kuczynski, sí. ¿No? En ese contexto, este asunto del dinero no esclarecido del 2016, el asunto de los miles de dólares que recibió Susana de la Puente, según Barata, que podría además tiene que probarse, esclarecerse, ¿no?, con claro, el acuerdo de Odebrecht. Bestial. Mi pregunta es, ¿están algo, digamos, regular, mediano, bajo, mucho, poco, preocupados en el fondo por el acuerdo con Odebrecht? Porque te siento igual que otros políticos que dicen, no, el monto, no, claro, puede ser válido, digamos, pedir más dinero, pero lo importante no es saber toda la verdad. Porque, digamos, claro, a ver, ¿cuánta preocupación hay sobre el acuerdo con Odebrecht? Desde nuestro lado, mira, nosotros hemos colaborado en todo. O sea, a ver, ¿quién insiste permanentemente y apoya a los fiscales y apoya la lucha contra la corrupción en el Perú? Peruanos por el Cambio, el presidente Vizcarra, la bancada Peruanos por el Cambio. O sea, nosotros nos hemos puesto al frente de este tema desde el día cero. O sea, desde el inicio del gobierno nos hemos puesto al frente. Del gobierno de Vizcarra. Del gobierno de Vizcarra y antes con Kuczynski también. Nosotros hemos apoyado. No quedó muy bien con lo de Westfield, ¿no? Kuczynski. O sea, Kuczynski sí, y él renunció y asumió su costo político por, digamos, estos cuestionamientos que fue de los que ha sido materia. Él, sin embargo, está enfrentando su proceso legal. Y lo está asumiendo y ha renunciado asumiendo un costo político. Pero que eso comprometa a una organización, que comprometa a un partido, que comprometa a todas las personas que son parte de una campaña política, tampoco no hay que llevarlo a ese extremo, ¿no? El partido político como tal tiene que seguir viviendo, tiene que reorganizarse, tiene que mirar en el futuro y tiene que acumular nuevos líderes y nuevos cuadros. Heresi me dijo ayer, creo, que estaban pensando cambiarle el nombre. Sí, ya, claro. ¿No? Y es un acuerdo. A ver, eso ya fue un acuerdo incluso antes de julio del 2017. Nosotros acordamos cambiar el nombre. Luego viene la coyuntura ya de las elecciones municipales y regionales y sencillamente para evitar que esto generase confusión, a pedido de varias bases, especialmente los de la selva, no se materializó el cambio de nombre. Pero ya el acuerdo de la Asamblea y del Comité Ejecutivo Nacional es el cambio del nombre, el cambio del símbolo, la revisión del estatuto y la revisión del ideario político, lo cual vamos a hacer ahora en enero. Ahora, la bancada liberal me ha llamado poderosamente la atención porque primero, en esa bancada está un ministro del gobierno del señor Vizcarra, pero no necesariamente es la bancada de gobierno, pero parece mucho a una bancada de gobierno, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, eso es una bancada liberal, entiendo, es una bancada liberal en términos políticos, no en términos económicos, según me parece. Porque, ¿cómo así? Porque no me parece que sean personas que precisamente defiendan ni la economía de mercado, ni la iniciativa libre, ni la inversión privada como motor del desarrollo nacional. ¿Sí, es decir, tienen más las propuestas, las banderas de reformas políticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, Alberto Belaúnde, él lidera el matrimonio homosexual. Nosotros, por ejemplo, como Peruanos por el Cambio, nos adscribimos más bien a la unión civil, que es, digamos, un matiz de esa reforma política, pero que hay que hacer. Entonces, yo diría, es una bancada liberal seguro, y si es que ellos dicen que lo son, seguro que lo son. Pero
En fin, en eso creo probablemente coinciden con muchas de las propuestas del gobierno. No olvidemos que varios de ellos, Alberto Belaúnde, Gino Costa, Vicente Ceballos, han llegado a través de cambio. Y ha sido porque hemos coincidido en muchas propuestas. Por lo tanto, también me parece lógico que en lo que significan esas propuestas coincidan con las propuestas del presidente Vizcarra. Pero ¿no te ha dado la impresión a veces que, digamos, tienen una posición incluso más oficialista que... ¿no? Ojalá que más sea así. oficialista que Peruanos por el Cambio. Ojalá que sea así. A usted lo ve un poco más disidente. Y ojalá que todas las bancadas sean un poco más oficialistas en el sentido de defender más las propuestas que vienen también del Ejecutivo, ¿no? Nosotros, yo ayer lo decía, yo no creo que necesite ser oficialistas para defender las buenas iniciativas. Y te lo acabo de decir. Oficialista o no oficialista, la propuesta hecha por el presidente Vizcarra en relación al Ministerio Público, si es que ayer se mantenían las condiciones del Ministerio Público, yo lo hubiera suscrito con puntos y comas. Habiendo cambiado la coyuntura, creo que es la oportunidad para mejorar esa ley. Ahora, claro, entonces ahora habría que extender esta propuesta o por lo menos compartirla con el Ejecutivo. No sé cómo están las relaciones ahí, porque lo último que se supo es que Villanueva era un escollo. Tenemos una reunión pendiente con el presidente que espero se dé, por eso ya lo manejan los voceros. Claro. Yo ya no lo soy, así es que me eximo de ese comentario. Pues, Gilbert Violeta, congresista de Peruanos por el Cambio, que ya va a cambiar de nombre esta bancada, lanzando una idea que suena sensata, que el proyecto tal y como llegó al Congreso, pues reviste o necesita modificaciones que las va a plantear a través de un proyecto. Ya pronto. Mañana mismo. Bien. Mañana. Gracias por venir. A ti, Jaime, un placer. Bueno, vamos a la pausa, rapidito nomás, y viene la abogada penalista